A ver, hay palabras que tienen un poder especial, palabras que pueden generar un entusiasmo increíble o por otro lado, un odio tremendo. Y creo que pocas son tan potentes como revolución. Pero, ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar qué significa de verdad? Bueno, hoy vamos a sumergirnos en la historia de una de las ideas más explosivas que ha creado la humanidad. Y para empezar, vamos a plantear una pregunta que puede sonar un poco extraña. Hoy, claro, escuchamos revolución y al toque pensamos en una ruptura, en crear algo desde cero, algo totalmente nuevo. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que su significado original era de hecho todo lo contrario? Y si en vez de mirar al futuro, la palabra en realidad apuntaba directamente al pasado. Y bueno, aquí se ve clarísimo. Por un lado, el sentido original de la palabra. Hablaba de retorno, de pasado, de renovar algo que se había perdido. Y por el otro, lo que entendemos hoy, ruptura, futuro, la creación de algo que jamás existió. Esta contradicción es el centro de todo. La gran pregunta es, ¿cómo es posible que una palabra haya llegado a significar, literalmente, su propio opuesto? Ok, para entender este giro de 180 grados, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Hay que transportarnos a un mundo que veía la historia de una manera completamente diferente a la nuestra. Un mundo donde el tiempo no era una línea recta que iba para adelante, hacia el progreso, sino más bien un círculo, una rueda que giraba y giraba eternamente. Todo empieza acá, en el origen de la palabra. Viene del latín por revolutioneo, que a su vez viene del verbo revolvere. ¿Y qué significaba? Pues simple y sencillamente, volver, regresar. No era para nada un salto hacia lo desconocido, sino un giro hacia atrás para restaurar o renovar algo que ya existía. Y lo que es fascinante es que la palabra ni siquiera nació en el mundo de la política. Nació en la ciencia y se hizo popular gracias a Copérnico. Revolución era el término que usaba para describir el movimiento predecible, ordenado y cíclico de los planetas. Un movimiento súper regular, sin violencia, sin sorpresas, que siempre volvía a su punto de partida. Y claro, esta visión cíclica lo empapaba todo, incluyendo el pensamiento político. Para Platón, por ejemplo, los gobiernos no progresaban, sino que se iban degenerando en un ciclo que se repetía. Para los romanos, como Cicerón, el auge y la caída de los gobiernos era un ciclo natural, como el día y la noche. E incluso en la Edad Media, un cambio drástico no era una revolución, o era una sedición si querías destruir el orden, o una restauración si querías devolverlo a como era antes. Esta cita lo resume de manera perfecta. Durante miles de años, cualquier cambio, por más violento que fuera, no rompía el curso de la historia. Simplemente, la rueda giraba y se detenía en una etapa distinta del mismo ciclo de siempre, un ciclo que estaba ordenado por la naturaleza. No había forma de crear algo nuevo, solo se podía volver a un punto anterior del círculo. Pero, de repente, algo pasó. Un evento pero tan grande, que no solo tumbó una monarquía, sino que hizo pedazos esa visión cíclica del tiempo. Para siempre. El círculo finalmente se rompió. Ese punto de quiebre fue, sin duda alguna, la Revolución Francesa. Es justo aquí donde se crea un nuevo significado. Esto ya no era un simple cambio de gobierno. Fue el momento en que la gente sintió por primera vez que podía frenar esa rueda de la historia y empezar a dibujar una línea recta hacia un futuro completamente nuevo, uno inventado por ellos. Y aquí está el giro fundamental. El significado de la palabra se dio vuelta por completo. Ya no se trataba de mirar atrás para restaurar un orden perdido. Ahora se trataba de destruir el viejo orden para construir desde los cimientos una sociedad nueva, un calendario nuevo e incluso un ser humano nuevo. El filósofo Hegel capturó perfectamente el espíritu de la época con estas palabras. Había una sensación de asombro, como si estuvieran viendo algo divino. No era solo política, era casi un evento cósmico. El momento en que la humanidad, por fin, se sentía dueña de su propio destino. Y con este poder nuevo y tan embriagador, la revolución dejó de ser solo política. Empezó a llenar un vacío que estaba dejando otra fuerza milenaria, la religión. Pensemos que en un mundo donde la fe tradicional ya no daba todas las respuestas, la revolución apareció como una especie de salvación terrenal. La gente ya no buscaba el paraíso en el más allá. La promesa ahora era construirlo aquí mismo, en la tierra, a través de la acción política radical. Y lo que es clave entender aquí es que las grandes ideologías del siglo XIX y XX tomaron este concepto de revolución y lo cargaron de un fervor casi religioso. El marxismo en particular construyó toda una teología secular alrededor de esta idea, dándole un propósito final, una redención para toda la humanidad.
La estructura, si nos fijamos, es increíblemente parecida. La idea de un pueblo elegido pasa de ser el pueblo de Israel a ser el proletariado. El pecado original ya no es la caída de Adán y Eva, sino la propiedad privada. Y la salvación prometida no es el reino de los cielos, sino la futura sociedad sin clases. La revolución se había convertido, en la práctica, en la fe de una nueva era secular. Y esta nueva fe no se conformaba con prometer cambios sociales o políticos. No. Su ambición era total. Apuntaba a la transformación más radical de todas. Es que el objetivo final de esta visión de la revolución era nada más y nada menos que crear un hombre nuevo. Existía la creencia de que si se cambiaban las estructuras económicas y políticas, se podía eliminar para siempre la imperfección, el egoísmo, la maldad, todo lo que se consideraba parte de la condición humana. O sea, las promesas eran de otro mundo. Se hablaba literalmente del fin de la historia como la conocíamos. Se prometía la abolición del mal, el nacimiento de un ser humano puro sin las ataduras del pasado y, por supuesto, la creación de una sociedad finalmente perfecta, una utopía aquí en la Tierra, lograda por la pura acción humana. Y así, una palabra que empezó describiendo el ciclo eterno y tranquilo de las estrellas, terminó significando la promesa de un final perfecto y absoluto para la historia humana aquí, en nuestro mundo. Y la pregunta entonces se vuelve inevitable. Más allá de las ideologías que ya cayeron, ¿hasta qué punto seguimos de alguna manera bajo el hechizo de esa promesa? ¿Seguimos buscando en la ruptura nuestra redención final?